Quiero saludar a todos los hermanos que están compartiendo esta reunión con nosotros, también amigos, familiares. Estamos compartiendo este salmo maravilloso, el 91. Veíamos el domingo pasado proyectando a la persona de Cristo, porque también en el salmo, que es personal para aplicar a cada una de nuestras vidas, también proyecta a la persona de Cristo. Estábamos mirando el domingo pasado en el versículo 11, Salmo 91, 11 dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y vimos, queridos hermanos, que indudablemente hablaba acerca de la persona de Cristo, que hablaba acerca de el Mesías, que también cumpliría sobre sí este versículo, porque vimos en la tentación en Mateo 4 cómo Satanás le citó en la tentación el versículo 11 y 12, pero vimos que había cortado la parte donde dice para que te guarden todos tus caminos, que es lo que Satanás utiliza la palabra, pero la corta o le agrega para pervertir justamente el significado de la palabra de Dios. Y proyecta a la persona de Cristo. Y vamos a estar viendo, proclamando la victoria sobre el enemigo. En el Salmo 91, si ustedes lo tienen allí, podemos ver en el versículo 13, dice: sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Lo vuelvo a leer: sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Y aquí nos está hablando que Cristo, cuando viniese a la tierra, una de las misiones o funciones de su venida iba a ser proclamar la victoria sobre el enemigo. Sabemos que Satanás es el enemigo acérrimo número uno de Dios, pero aquí nos está proclamando la victoria sobre el enemigo, porque nos dice el versículo 13 que sobre el león y la cobra pisarás. Sobre el león y la cobra pisarás. Se nos menciona el león, se nos menciona la cobra o la serpiente, y en el versículo también se menciona: hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Vemos que estos términos que se utilizan, sobre el león y sobre la cobra o sobre la serpiente pisarás, está hablando de una victoria de parte del Señor Jesucristo sobre el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Proyecta la persona de Cristo, pero proclama la victoria sobre el enemigo. Y quiero compartirles, queridos hermanos, amigos y familiares, que la palabra de Dios utiliza distintas figuras para representar a una persona. En este caso nos habla en primer lugar del león. Y el león es un símbolo, no en todos los versículos, pero vamos a ver algunos ejemplos, que el león es el símbolo, uno de los símbolos del diablo. Justamente allí, yendo para segunda Timoteo capítulo 4, versículo 17, nos dice la palabra de Dios, está hablando Pablo en su última carta: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Ahí habla Pablo que fue librado de la boca del león. El león es un símbolo de Satanás.
También cuando vemos en la carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro le está escribiendo a los judíos que están en dispersión. 1 Pedro 5:8 nos dice la palabra del Señor: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Pedro, como pastor, le habla a las ovejas y les dice: tienen que estar alerta porque vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Ahí se menciona esa figura de el león que va acechando sobre las ovejas del pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y ahí vemos claramente el ejemplo, cómo se utiliza el león como símbolo de Satanás. Hemos visto entonces 2 Timoteo, 1 Pedro, y volviendo nuevamente al Salmo 91, dice que proclamando la victoria, dice: sobre el león y sobre la cobra, o la versión 60 dice el áspid, o la serpiente, podríamos decir, pisarás. Y la serpiente es otra de las figuras o nombres que se aplican a Satanás. Lo dice la palabra de Dios. Vamos a ver un pasaje en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice la palabra de Dios: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos claramente que se hace mención de Satanás como la serpiente antigua. Ahora, ¿por qué se utiliza esa expresión serpiente antigua? Porque justamente vamos a ver en Génesis capítulo 3, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo pone en el huerto de Edén. Vamos a ver allí en Génesis capítulo 3, el hombre tenía solamente un mandamiento que guardar. Y era, allí en el capítulo 2, versículo 17, dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, mis queridos hermanos. Lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, pero también para que señoreara, para que gobernara, para que fuera el rey de este planeta Tierra. Él estaba sobre toda la creación, en la cumbre y con una autoridad delegada por Dios, en la voluntad de Dios. Lo único que él tenía que hacer para preservar ese poder y ese privilegio era cumplir un solo mandamiento: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya vimos cómo Dios no creó a Satanás, sino que Lucero, el querubín protector, que estaba junto a Dios en el monte de Dios, se enorgulleció por su hermosura, por su sabiduría, por su esplendor, y codició el hecho de querer ser como Dios y sentarse en el trono de Dios, y él busca adoración, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Ahora, cuando él es desechado y lanzado a la tierra junto con la tercera parte de los ángeles que hemos visto que le siguieron, él fue expulsado de ese monte de Dios, de la misma presencia de Dios. Perdió los privilegios, fue echado fuera de la misma presencia de Dios. Perdió el ministerio como querubín, fue reemplazado por otro.
Pero inmediatamente que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, va a aparecer el diablo para tratar de seducir y tentar al hombre para que, para que el hombre haga lo mismo que hizo él en su corazón, rebelarse, desobedecer y anhelar una posición mayor. Y entonces encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice la palabra de Dios, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Aquí vemos la serpiente. ¿Qué va a utilizar Satanás para acercarse, en este caso a Eva? Para tentarla, para hacerla caer. Justamente va a utilizar una serpiente. Y por eso dice el pasaje, y la serpiente era más astuta. No está hablando de la astucia del reptil, sino que Satanás, al poseer el cuerpo de la serpiente, toda la astucia de este ser perverso, que esa sabiduría corrompida se transformó en astucia, con toda la astucia del diablo, va a tratar de tentar para hacer caer y para hacer ese proceso de que ellos también puedan rebelarse contra Dios y desear más de lo que Dios le había dado. Ahora, mis amados hermanos y amigos, aquí habla de esta serpiente. Cuando dice Apocalipsis, la serpiente antigua, está haciendo mención a la serpiente que usó Satanás para hacer caer a la mujer primeramente y al hombre. Porque sabemos que la mujer primeramente tomó del árbol ese fruto, dice que vio que era agradable a los ojos y era hermoso para alcanzar sabiduría, tomó y comió. Pero el pecado de Eva, en primer lugar, uno dice muchas veces, ¿por qué fue Dios tan estricto con el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, en ese grado de caída, si solamente comieron una manzana, como sabemos que se utiliza? La Biblia no dice que era una manzana, pero posiblemente puede haber sido una manzana para esa prueba de fidelidad a Dios, de voluntariamente las criaturas que Dios hizo, el ser humano, voluntariamente pueda escoger seguir, servir y ser fiel a Dios. Creer en Él, confiar en Él. Pero ahí estaba la serpiente, ahí había una serpiente que estaba Satanás metido en ella. Y con toda la astucia que esta serpiente, el diablo, tenía a través de ese reptil, fue tentando a Eva. Y quiero decirles que el pecado de Eva lo encontramos en el capítulo 3, versículo 5 de Génesis. Y este es el gran punto. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, está hablando la serpiente, Satanás, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué fue lo que encendió la pasión en el corazón de Eva al poder tomar ese fruto? Es que Satanás le propuso y le dijo, primero, que Dios no iban a morir, que Dios era egoísta porque él quería ser el único Dios allí. Y ese es el gran pecado con el cual Satanás cayó, porque la propuesta dice en el versículo 5, y seréis como Dios. Y ahí está el gran problema, y ahí está el gran pecado, y ahí está la gran caída. Ser como Dios. ¿Cuál fue el pecado por lo cual Lucero fue expulsado del monte de Dios? Es que él quiso ser como Dios, igual a Dios. Y ese pecado que infectó su corazón y arrastró una parte de los ángeles, también Satanás fue a la creación del hombre y la mujer, a infectarlo con el mismo pecado que llenó su corazón. Y lamentablemente dice aquí el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer,
que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Cuando Eva come el fruto, cuando Eva desobedece, cuando Eva es engañada y en su pasión quiere tener una posición mayor que la que tenía, perdieron los privilegios como lucero en el cielo, porque fueron expulsados del huerto del Edén. Dios los desechó del huerto porque dijo: el día que de él comieres ciertamente morirás. No una muerte física, sino una muerte espiritual. Y allí el hombre, la creación humana, representado en Adán y Eva, toman el paso de desobediencia, de desear ser Dios, y pecan, y el pecado produjo vergüenza, se escondieron de la presencia de Dios, excusas, porque después Dios le va a pedir cuenta a cada uno, y van a empezar a excusarse. Adán, pecaste, no, la mujer que me diste. La mujer le dice: pecaste, no, la serpiente me engañó. Y así se iban pasando la pelota sin ningún tipo de responsabilidad. Ahora, qué interesante, ¿no? Que el pecado que afectó a Lucero fue el mismo pecado que afectó a Eva y Adán. Y Adán y Eva. Y así la humanidad cayó. Y ese cetro de autoridad que Dios le dio al hombre para que domine y reine, lo pierde porque el hombre desobedece a Dios para obedecer a Satanás. Deja de someterse a Dios para someterse al diablo y al padre de mentira. Entonces, ¿qué fue utilizada por Satanás para la caída del hombre? Una serpiente, que se menciona en Génesis 3:1. Por eso Satanás es representado como la serpiente antigua. Ahora, hermanos queridos, en este Salmo 91 vamos a ver que Cristo, que está proyectado, como hemos visto en el versículo 11 y 12, en el 13 nos habla sobre el león, que es Satanás, la cobra o la serpiente, pisarás, hollarás. Hollarás significa pisar. Dice que iba a haber Cristo, cuando viniera a la tierra, iba a pisar a la serpiente, iba a pisar al león rugiente y los iba a vencer. Ahora, ¿qué le parece, mis amados hermanos? Qué maravilla es este pasaje, porque dice: sobre el león y la cobra pisarás, hollarás o pisarás al cachorro de león y a la serpiente. O alguno dice el dragón. El dragón son todos nombres que representan a la persona del diablo. ¿Y a qué nos habla de la victoria sobre el enemigo? Ahora, ¿cuándo y cómo ocurrió esta victoria? Volviendo a Génesis capítulo 3, vamos a encontrar la primer promesa que Dios le hace después que el hombre y la mujer cayeron y desobedecieron a Dios. Dios va a juzgar a cada uno de ellos y le va a dar un justo pago, aparte de expulsarlos del huerto del Edén. Dice en Génesis 3, versículo 14, y el Señor dijo, el Señor Dios dijo a la serpiente, acá está hablando con el reptil, el reptil: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que nos indica que este reptil que fue utilizado por el diablo no se arrastraba sobre la tierra, sino que caminaba erguido. Hubo una modificación en el reptil que Satanás usó. Y en primer lugar le habla al reptil. Fue castigado por ser usado, pero también ahora le va a hablar a Satanás, que está detrás de la serpiente. Y dice en el versículo 15,
esto es para Satanás, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí encontramos la primer promesa, queridos hermanos, amigos y familiares, de un Salvador, un Redentor, que un día vendría a la serpiente, como dice aquí. Va a haber una enemistad, pero después dice, Él te herirá en la cabeza. Habla de una futura victoria de parte de uno que nacería de la simiente de una mujer, que terminaría venciendo a Satanás, pisándole la cabeza, aplastándole la cabeza, destruyendo su ministerio y su poder. ¿Qué les parece? Apenas el hombre cae, es separado, expulsado del huerto de Edén. Dios le regala una promesa preciosa. Va a haber una guerra entre Satanás y la mujer, porque sabe el enemigo que en algún momento de una mujer iba a nacer aquel que iba a pisarle la cabeza a Satanás, la serpiente antigua. Y obviamente que eso ocurrió. Vamos a Gálatas. Eso ocurrió porque obviamente Jesucristo, miles de años después de esta promesa, nos dice Gálatas, vamos a ver allí, Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos va a decir la palabra de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. O sea que un día iba a venir un Salvador. La primera promesa de un Salvador lo tenemos en Génesis 3:15, que habla aquí de la redención, pagar un precio por los pecados del hombre, vencer el pecado, pero también nos habla de que íbamos a ser adoptados como hijos, pero también de ese linaje de la mujer. María fue la sierva escogida por el Señor, que fue justamente, cubrió el Espíritu Santo sobre ella y en su vientre depositó la naturaleza divina y la naturaleza humana, estaban en la persona de Cristo. El verbo, el logos eterno de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Jesucristo se hizo hombre, se humanó, para redimirnos de la maldición de la ley y pagar sobre sí el pecado de todos nosotros. Pero no solamente eso, vino para aplastarle la cabeza a la serpiente antigua y al león rugiente, como nos dice en el Salmo 91. Y eso es magnífico, y eso es maravilloso. Hubo una batalla entre el diablo y la simiente de la mujer. Ahora ya estaba el nacimiento de Jesucristo, y quiero mostrarles un ejemplo allí en Mateo, cómo la serpiente quiso destruir aquel que vendría a salvar a la humanidad y aplastarle la cabeza a él mismo, ¿no? Él sabía que se iba a levantar en un momento uno que iba a nacer del vientre de una mujer, que iba a ser el Salvador y que iba a ser el que lo iba a vencer. Y encontramos allí en Mateo 2,
quiero compartirles rápidamente para ubicarnos en el texto. El Señor acaba de nacer en Belén de Efrata, como decía la palabra de Dios, y van a venir unos magos del oriente que son gentiles a adorar al rey de los judíos que ha nacido. El Cristo está nacido y ellos vienen a adorarle. Ahora, dice en el capítulo 2, si me acompañan en la lectura, dice Mateo 2, dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. A mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también vaya y le adore. Ahora, la conmoción que hubo en el nacimiento del rey de los judíos, que se enteraron porque unos magos del oriente vieron la estrella y vinieron a adorarle, porque el único que es digno de ser adorado es nuestro Dios. Y ese niño que nació en Belén, en aquel humilde pesebre, era Dios hecho hombre, Emanuel. Y la profecía de Isaías 7:14, nos daba la señal a Israel que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emanuel. Se cumplió en la persona de Cristo Jesús. Ahora, imagínense cuando Herodes, que era rey, se enteró que había otro rey que andaba dando vuelta. Indudablemente que con astucia le dijo a los magos: búsquenlo. Los mandaron a Belén porque a ellos les faltaba el conocimiento del versículo y salieron ellos a adorar al niño. Ya el niño ya había nacido, ya tenía un tiempo. Y le dijeron, a Herodes le dijo: cuando lo encuentren avísenme que yo lo voy a ir a adorar. Obviamente que quería, vamos a ver cuál era su propósito. Dice en el versículo 2:11, entrando en la casa, ya no están en el pesebre, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Ahora ellos pudieron cumplir el propósito por el cual vinieron: adorar al Rey de los judíos, al Mesías Salvador. Pero dice el versículo 12, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. ¿Se acuerdan que Herodes le dijo: cuando lo encuentren, avísenme, vengan, que yo lo voy a ir a adorar al niño? Estoy re contento que haya otro rey. Obviamente que era para terminar con su vida. Y dice en el versículo, vamos a ver allí, en el versículo 14, ¿cuál fue la reacción de Herodes cuando se enteró que los magos se fueron por otro camino y no volvieron? Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. O sea que acá hay una decisión de Herodes terrible: asesinar todo niño por el tiempo que habían estimado que tenía ya Jesús. No era que los magos estaban cuando nació en el establo, sino que ellos ya estaban en una casa instalados, tenía más de 1 año el niño, pero para cerciorarse de que no sobreviva el rey de los judíos, dijo: de 2 años para abajo liquiden a todos.
Ahora dice el versículo 17, que esto también responde a una profecía. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Eso está en Jeremías 3:15 para aquellos que anotan. Ahora, tremenda la matanza que Herodes mandó a realizar. Impulsado, indagado, digamos, impulsado, perdón, por el diablo que estaba obrando en su corazón para intentar destruir el Mesías Salvador, que sería el que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Intentó matar al Mesías, pero el ángel le dice allí que se vayan justamente a Egipto. Dice versículo 19, pero cuando murió Herodes, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. O sea, ellos tuvieron que huir a Egipto por revelación en sueños del ángel para que no fuera muerto en la matanza de Herodes. Y les quiero aclarar algo que también puede servir como un hecho. Cuando nosotros festejamos en diciembre el Día de los Inocentes, creo que es el 28 de diciembre, si no me equivoco, en realidad ese festejo que se realiza es por la matanza de los santos inocentes que Herodes mandó a realizar. Y que nosotros lo usamos para hacer bromas, para hacer chistes y para cargar a la gente por la inocencia te valga. Pero en realidad está hablando de los santos inocentes que fueron asesinados por Herodes, tratando de matar y destruir al Mesías Salvador, que vendría no solo a redimirnos de la maldición de la ley, de nuestros pecados, a morir en nuestro lugar, sino que también vendría con una misión: aplastar la cabeza a la serpiente, al león, al dragón, que es Satanás, a vencerle. Lo que Adán perdió, el primer Adán en el huerto, el postrer Adán, Jesucristo, venía a recuperar ese dominio, ese trono perdido que Satanás pasó a tener. Fíjense en la tentación. Vamos a ver ahora en persona a Jesucristo siendo tentado por el diablo. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, si lo tienen allí en sus Biblias. Versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: levantándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Ahora, Jesucristo está allí siendo tentado por el diablo, y el diablo le muestra, fíjense, todos los dominios y la gloria, los reinos de la tierra. Dice: pues a mí me ha sido entregado. ¿Y cuándo fue entregado ese dominio? Fue entregado en el huerto de Edén. Esa posición y ese dominio eran del hombre. Y el hombre, al haber desobedecido, rebelado contra Dios y haber creído en el padre de mentira, haber sometido su vida al diablo, ese dominio, ese reino pasó en manos de Satanás. Ahora, el diablo le dice: mirá, dice el versículo 7, por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. ¿Qué es lo que anhela Satanás? Como un Dios que él cree ser, quiere ser adorado. Ahora le pide a Jesús que lo adore, impresionante, ¿no? Y le dice el Señor, respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Obviamente que el Señor no podía ser tentado por el diablo, no podía afectarle porque su carácter y naturaleza
son santos. Él no puede tentar a nadie, dice Santiago, ni ser tentado por el mal. Pero lo que quiero notar es la propuesta del diablo, pero diciendo una verdad. Yo tengo los reinos y la gloria de este mundo, me pertenecen. Entonces, Satanás le dice, no tienes que ir a la cruz, no tienes que morir, te postras ahora, acá nadie nos ve, y todo te lo doy. Obviamente que el Señor no se sometió, no aceptó ningún atajo, sino que él debía ganárselo, reconquistarlo con su propia sangre, muriendo en la cruz del Calvario, venciendo al diablo y sus huestes celestiales. Mis hermanos amados, mis amigos, fíjense allí las palabras del Señor sobre Satanás en Juan 12. Vamos a Juan 12. Y allí encontramos, ya el Señor está pronto para ir a la cruz. En el capítulo 13, Él va a estar en el aposento alto con sus discípulos. Capítulo 13 al 17 de Juan nos habla de el tiempo que pasó con los discípulos. Pero en el capítulo 12, Él va a expresar algo acerca de lo que dice el Salmo 91. Fíjense, dice Juan 12:31, ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¡Qué maravilla! Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, que es el diablo, será echado fuera. ¿Cómo será echado fuera? ¿Cuándo será echado fuera? Dice el versículo 32. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Porque él decía esto para indicar qué clase de muerte iba a morir. ¿De qué clase de muerte iba a morir? El Señor aplastaría la cabeza a la serpiente antigua, el diablo Satanás, en la cruz del Calvario. Él terminaría con su dominio sobre el hombre, con el poder sobre el hombre. Pero para eso Jesucristo tuvo que morir ocupando nuestro lugar en aquella vergonzosa cruz. Mis amados hermanos, allí en el capítulo 16 de Juan, versículo 11, también lo dice. Juan 16, 11, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Gloria a Dios, mis amados hermanos, de que cuando hemos recibido a Cristo, no solamente hemos recibido el perdón de nuestros pecados, completa y absolutamente todos nuestros pecados fueron clavados sobre la cruz del Calvario, sino que Él terminó con el reinado, con el poder de la serpiente antigua. Y el Señor, cuando nosotros antes éramos hijos del diablo, podemos ser hijos de Dios. Cuando antes estábamos en tinieblas, ahora podemos habitar en la luz del Señor Jesucristo. Y justamente también el escritor a los Hebreos, vamos a ver allí en el capítulo 2, nos habla cómo Satanás antes nos manejaba, nos dominaba, nos llevaba. Nosotros pensábamos que éramos libres y hacíamos lo que queríamos, pero eso es una mentira del padre de la mentira, porque hacíamos lo que él quería y no podíamos decir que no. Pero allí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, nos dice la palabra de Dios. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Qué maravilloso versículo. Dice que Él se hizo hombre, se hizo carne como nosotros, y vino a anular el poder de la muerte. Y mediante ese miedo
a la muerte, Satanás mantiene dominada, sometida en esclavitud a la humanidad. ¿Qué le parece, mi amado hermano, amigo y familiar? Que ese poder ha sido roto, ha sido destruido. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte, resucitando al tercer día. No tenemos miedo a la muerte los que somos de Él, porque ya hemos arreglado nuestras cuentas. Nuestra alma está bien con Dios, en paz con Dios. Y si tengo que morir del coronavirus o un accidente, porque en algún momento me llegará la muerte, la guadaña me alcanzará cuando Dios diga, no hay problema. ¿Por qué? Porque mi alma está en paz con Dios. Porque mi alma ha sido lavada por la sangre del Cordero. Porque yo creí en Él. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres del pecado, libres del dominio de Satanás, libres del temor a la muerte. La gente tiene pánico a este virus y está enrejada y encerrada porque tiene miedo a morir. Tiene miedo a morir. Y siempre el temor nos provoca esclavitud. Y hay más de 500 fobias diferentes, según los psicólogos, que son miedo a distintas cosas. Pero ¿saben qué? Podemos nosotros decir, estoy bien con mi Dios, estoy bien en mi alma con mi Dios. ¿Por qué? Porque un día Cristo vino, no solamente para morir por los pecados, amén, lo hizo, sino vino para aplastar la cabeza a la serpiente antigua. Él vino a quitarle el dominio y el poder y a recuperarlo en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos queridos, quiero simplemente mostrarles que también nosotros, la iglesia, un día vamos a participar con respecto al juicio de los ángeles caídos. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 3. Cristo le venció en la cruz y la iglesia, que es la esposa del Cordero. 1 Corintios 6, 3 dice, miren qué magnífico versículo. Dice Pablo, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asunto de esta vida? ¿Saben una cosa? ¿Usted sabía que usted va a estar en el juicio contra los ángeles caídos? Ustedes, ustedes, la iglesia, la esposa del Cordero, vamos a juzgar a los ángeles. Porque habrá un juicio a los ángeles. Antes de condenar, Dios juzgará. Y este perverso ser, maligno, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, el león rugiente, nos dice el Salmo, fue aplastado por el Cordero. ¿Y cuál es el destino? Miren otro pasaje en Romanos 16, 20. Son pasajes que me impresionan, ¿no? Me emocionan y me impresionan. Porque dice Romanos 16, 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Lo vuelvo a leer. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Saben qué? Dice aquí el pasaje, aplastará pronto a Satanás. ¿Debajo de quién dice? Debajo de vuestros pies. Tú vas a ser parte de los que juzgarán la iglesia a Satanás y aplastar a la serpiente para siempre. Por supuesto que todavía el príncipe está activo, está dando vuelta. Es algo que va a acontecer, pero que ya fue marcado su destino en la cruz del Calvario. Toda aquella persona que tiene a Cristo ya ha sido librado del dominio, de la potestad, de las tinieblas. Y quiero terminar con un versículo que también me encanta, me impacta y me emociona pensar en el Hechos capítulo 26.
¿Y cuál es el ministerio que Pablo, como discípulo, como apóstol, tuvo que hacer? Estaba hablando con el rey Agripa allí en el capítulo 26 y le dice en el versículo Hechos 26, 18. Dice así la palabra de Dios. Para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Lo vuelvo a leer, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Un día yo también estaba en oscuridad. Un día también yo estaba bajo el dominio de Satanás. Un día también él era mi padre. Tremendo padre tenía, ¿no? Pero a los 12 años alguien me predicó, me habló del amor de Jesús. Me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón y él entró en mi corazón. Y ya la luz a mis ojos volvieron, ojos espirituales. Pude entender el Evangelio, el mensaje de salvación. Pude ser libre, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre, no solamente del pecado, sino del dominio de Satanás. Él le venció en la cruz del Calvario y allí aplastó la cabeza de la serpiente. Por último, veremos cuál es el destino final de Satanás. Mateo 25. Y con esto termino. Mateo 25. Este perverso ser ya tiene su destino sellado. Mateo 25, versículo 41. Dice así la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Lo vuelvo a leer. Entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ya el infierno está preparado y Satanás está condenado. Después del juicio que nosotros participaremos para condenarle y aplastarle definitivamente la cabeza para siempre a la serpiente, será lanzado vivo al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Ya su destino está sellado. Por eso podemos darle gracias y gloria a Dios, porque no solamente nos libró del pecado, sino nos libró de la potestad, del sometimiento del diablo sobre nuestras vidas. Por eso, mi amigo, si usted no tiene a Cristo, no pierda tiempo. Si usted le tiene miedo a la oscuridad, vuelva hacia la luz. Si usted no quiere que Satanás lo persiga, no se meta en ocultismo, ni en brujo, ni cosas raras. Renuncie, pida perdón, arrepiéntase, abre su corazón, que la sangre de Cristo lavará su ser para siempre jamás y será librado de la potestad de las tinieblas y entrará al reino de la luz. Que el Señor bendiga sus vidas y gracias por haber compartido este tiempo juntos. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo, si Dios lo permite.